En cuanto a las consultas, que una creo que la hizo Laura y la otra no me acuerdo si había sido Margarita o quién había sido exactamente, pero había una consulta que era sobre cómo exportar de DWG a SketchUp, ¿sí? O viceversa. De DWG a SketchUp, en realidad, no sé si alguien de acá, creo que Laura vos estabas haciendo, creo que los que han hecho, hay algunos de acá que están haciendo también el curso de SketchUp, que también lo estoy dando yo. Un poco expliqué cómo era ese traspaso de un programa al otro. Eh, Principalmente el exportarlo es bastante simple. En realidad uno no exporta nada, técnicamente no exporta el archivo desde AutoCAD, lo único que hace es prepararlo y después en SketchUp, si quiere, importa ahí sí el archivo. Pero yo lo único que por ahí recalco y trato de hacer un poco de hincapié eh, tiene que ver con que el archivo que estén usando o pretendan usar para el SketchUp esté, digamos, lo más limpio posible, esté lo más sintético posible, que tenga la menor información posible, digamos, contenga solamente la información que yo necesito para, en este caso, el SketchUp o, bueno, algún otro programa de modelado. A veces las cotas o ciertas referencias que por ahí nosotros ponemos en los planos no son útiles para el SketchUp. Entonces yo como recomendación lo que pido o lo que digo es que nada, se limpie, se borre y se saque toda esa información y se deje solo exclusivamente, no sé, los muros y la información que yo entienda que es necesaria, ¿sí? Después no mucho más. En el SketchUp directamente abrimos, digamos, importamos el archivo como un archivo DWG y nada más, ¿sí? No hay mucha más, no hay mucho más secreto que ese, ¿sí? Em, en todo caso, Laura, que creo que ha sido vos la que me ha consultado, si querés los vemos después más aplicado en el SketchUp, lo repasamos de vuelta, ¿sí? No tanto acá que por ahí es medio un despelote, ¿sí? Em, y después quería repasar la herramienta de fase, porque había una consulta que no me acuerdo quién había sido, pero bueno, no importa, no viene el caso. Si quieren la repasamos, porque por ahí es una herramienta que requiere por ahí un pasito extra y estar atento. Margarita, de hecho, joya, buenísimo. Eh, que por ahí hay que estar atento nomás al paso a paso, ¿sí? No es nada muy distinto ni nada muy raro, ¿sí? Yo lo ejemplifico siempre con esta herramienta, con la creación de los muros, porque por ahí uno hace un perímetro o más o menos describe o dibuja lo que vendría a ser el perímetro o la medida de un ambiente, y a partir de ahí eh, hacemos ese desfase, es decir, la equidistancia, digamos, de las líneas a una distancia determinada para generar, en este caso, los muros, ¿sí? Entonces, para la herramienta tenemos dos opciones. Una, tocamos directamente donde dice desfase, sí, que es este simbolito que está por acá. Ahí la herramienta de modificar, ¿sí? Estaba esperando a ver si por ahí. Ahí. Que me aparezca. Sí, sí, recuerden cuando se quedan arriba de la herramienta, así unos segunditos, ¿bien? Les va a dar una breve explicación de cómo funciona y una descripción en definitiva de qué trata la herramienta. Eh, Ahí va, ¿sí? Entonces, lo que hacemos primero es precisar la distancia. O sea, cuando nosotros ingresamos a la herramienta, dice precise distancia de fase, es decir, a qué distancia queremos que esta línea se repita. ¿Bien? Si estamos hablando de muros exteriores, por ejemplo, podríamos poner 0,20. Si es alguna otra referencia que necesitemos usar, usaremos la medida que queramos. Vamos a escribir 0,20, 0,2, perdón. Apretamos Enter. Bien, entonces ahora nos pide, si vayan leyendo ahí, si quieren el cursor que dice, designe objeto a desplazar, ¿bien? Como que el programa un poquito nos va a ir indicando cómo hacerla o cómo hacer el uso. Una vez que estipulamos la distancia, ¿sí? Ese desfase que va a ser de 20 centímetros, vamos a hacer, vamos a tocar, digamos, la línea que queremos desfasar y vamos a movernos con el mouse hacia un lado o hacia el otro, ¿bien? Según hacia dónde queremos que esos 20 centímetros se copien, ¿sí? En este caso, a la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Incluso fíjense que me aparece de vuelta la opción del 0,20, o sea que yo podría, si me equivoqué o quiero cambiar la distancia, podría modificarlo de vuelta
Fíjense que se puso en un cuadrito azul. Y si no, directamente hago un segundo clic del lado que quiero que se copie. Por ejemplo, hacia adentro. Bien, agarro la línea de arriba, la llevo hacia abajo, y la línea de la derecha la llevo hacia la izquierda. ¿Sí? Así de simple. Si quiero salir de la herramienta, porque ya no quiero seguir copiando eh, esa misma operación, bien, aprieto escape en el teclado y directamente salgo de la herramienta. Bien, no sé si quedó claro ahí. O si era específicamente ese el problema que tenías vos, Margarita, por las dudas. Si querés, ahí acótamelo. Después acá, una vez que hicieron el desfase, ya que estamos, repasamos un poco, tenemos la opción, ¿sí? La herramienta de recortar, ¿sí? Que la seleccionamos y directamente, en el caso de esta versión, que es una versión más nueva, ¿sí? Directamente podemos empezar ya a tocar sobre las líneas que queremos ir borrando. Entonces vamos ya delimitando, por ejemplo, la intersección de los muros o los encuentros de las líneas, ¿sí? Si es una versión un poquito más vieja, ¿sí? De un AutoCAD 2015, 2017, 2012 incluso, hay un paso previo, que es una vez que seleccionamos la herramienta recortar, vamos a tener que tocar el botón derecho, ¿sí? Para acceder a ese corte, ¿sí? Como lo hacemos acá directamente. Eso es algo que ha cambiado, se ha invertido en esta versión. Hay como un paso previo y en esta versión no. Eh, bueno, si querés después, Margarita, lo vemos en pantalla particular, me mostrás alguna foto, me mandás algo, una grabación de la pantalla o algo para ver si entiendo bien cuál es el problema que estás teniendo vos, ¿sí? Pero no debería ser más que esto que estamos viendo, ¿sí? No tiene tanto secreto la herramienta. Por las dudas, si querés, después lo vemos en manera particular, me escribís y lo vemos bien, ¿vale? Pero bueno, eso tengo yo como dos puntos de consultas o cosas que habían quedado, bueno, por lo menos que han mandado al grupo de WhatsApp, que eran dudas más puntuales. Por otro lado, yo quería repasar dos herramientas, ¿sí? Recuerden que esta es la última clase, sí, es el último encuentro que tenemos. Eh, Más allá de que después igual el grupo de WhatsApp queda abierto, las clases van a seguir subidas en Aula 9 y disponibles para seguir trabajándolas. Pero bueno, este sería el último encuentro, por lo menos de clase así en vivo, que vamos a tener. Entonces me parece que por ahí cualquier consulta o duda que tengan, si quieren ahora no, pero para el final de la clase las podemos ir viendo, ¿sí? No hay problema. Eh, Bien, ahí que mandaron dos consultas más. Yo quería repasar dos cuestiones, una que tiene que ver con los sombreados, ¿sí? Con el hatch, bien, o con el relleno de los muros o el relleno de las superficies. Eh, ya les digo, porque por ahí me han hecho un par de consultas de manera particular sobre ese tema, y me parece que está bueno que quede bien claro porque, bueno, es una herramienta importante en definitiva. Eh, Primero principal, la herramienta así de sombreado es la que está acá dentro del área de dibujo. Bien, entramos a ese simbolito, voy a volver para atrás, perdón. ¿Sí? Cuando entramos acá, nos va a abrir una pestaña nueva. No sé si la llegan a ver ahí. Ahí está. No sé si la llegan a ver ahí, que es como una pestaña nueva que dice creación de sombreado. Bien, y aparecen un montón de opciones nuevas de configuración. ¿Sí? Nosotros teníamos dos formas de crearla, una que era con seleccionar y otra que era con designar puntos, ¿sí? La de designar puntos era principalmente en superficies o en espacios donde las líneas, digamos, que conforman, en este caso un muro, están cerradas, es decir, tienen los cuatro lados, en este caso, cerrados y de manera, fíjense ahí cómo queda, de manera correcta, ¿sí? No hay ningún vértice abierto, ¿sí? Y en cambio, el otro tipo de creación es el creación que casi dice seleccionar, pero en realidad lo que hacemos es seleccionar contornos o seleccionar polilíneas, ¿bien? Son los dos tipos de formas de crearlo, ¿bien? A partir de líneas que yo ya tengo estipuladas, fíjense, cuando yo me pongo el mouse arriba del escalón, fíjense que ahí ya me estipula cuál es el área que voy a crear, y si no, como le decía, con seleccionar, lo que nos pide o lo que nos va a demandar, digamos, es que seleccionemos algún área, ¿sí? Que esté ya delimitada, sea con una polilínea o sea con algún tipo de herramienta similar, ¿sí? Entonces, cuando tocamos seleccionar, podemos directamente ir seleccionando cuáles son las polilíneas que queremos crear, ¿bien? Y ya automáticamente nos lo va a ir armando, ¿sí? Después teníamos un par de configuraciones que tenían que ver con el ajuste del patrón, ¿sí? El color y cómo era ese patrón en definitiva. Podíamos aplicar transparencia,
En el caso de que tuviéramos alguna hatch con líneas o algo similar, podíamos cambiar el ángulo y después podíamos cambiar la escala, ¿sí? Que la escala también dependía, obviamente, en el caso este que es un sólido, es decir, es una línea, es un relleno homogéneo, no tiene ningún tipo de escala, ¿sí? Pero en el caso de las líneas, ¿sí? Podíamos ir ajustando las escalas para que sea más acorde al dibujo. ¿Bien? Si queríamos sumar superficies, ¿sí? Teníamos dos opciones. Tomábamos, o sea, por ejemplo, yo a esta superficie quiero agregarle otras. ¿Bien? Teníamos dos opciones, tocábamos el botón derecho y íbamos a editar sombreado. O si no, estando seleccionada, digamos, el sombreado que ya habíamos creado, veníamos acá de vuelta a seleccionar, ¿sí? Y vamos a ir sumando otras superficies que se van a ir acoplando a esta primera que creamos, ¿sí? Como que vamos sumándole en definitiva a ese mismo, ¿sí? Apretamos Enter, entonces ahora ya este sombreado cuando lo selecciono, ¿sí? Me va a seleccionar todos los sombreados juntos. Bien, eso es una manera también. Y si quiero eliminarlo, porque hay alguno que por ahí no lo quiero tener más, voy al que dice eliminar, siempre teniendo seleccionado el sombreado, ¿bien? Y ahí deselecciono los que no quiero que estén. Apretó Enter, entonces estos dos me los va a sacar. ¿Sí? Eh, es bastante simple, ¿eh? No tiene tanta complejidad. La clave para poder usar bien los sombreados es que las áreas estén bien delimitadas, sean con polilínea, y si no es con polilínea, que esté eh, la superficie, por ejemplo, del muro bien delimitada, bien que tenga los cuatro encuentros bien hechos, ¿sí? Esté todo bien aceitado para que el programa puede identificar fácilmente cuál es el área y la superficie. ¿Sí? Bien. Laura, ahí mandaste una consulta. Bien. ¿Qué diferencia hay cuando dice por capa y por bloque en los layers? Bueno, eh, a ver si entiendo bien. Por ejemplo, cuando uno escribe, cuando uno, por ejemplo, tiene una línea, ¿sí? Una línea cualquiera, las configuraciones de propiedades, ¿sí? Son, en principio, el color por capa, obviamente porque va a tomar el color que tiene la capa, ¿sí? Cuando estamos hablando del grosor de línea pasa lo mismo, ¿sí? Si es por capa o por bloque. La diferencia entre este caso de que yo quiero diferenciar cuál es la capa, cuál es la configuración de la capa, cuál es la configuración del bloque, es que en los casos de que trabajemos con algún bloque determinado, que creo que no lo tenemos en este caso, bueno, sí, acá en las cotas, las líneas, por ejemplo, perdón, las flechas son bloques dentro de la cota, ¿sí? Ahora vamos a ver igual, bloques es uno de los temas del día. Eh, el parámetro que va a estipular entonces es, en vez de tomar las propiedades de la capa, va a tomar las propiedades del bloque, ¿sí? Que ya tenga configurado previamente, ¿sí? Porque el bloque es como si fuese un elemento, ¿sí? Es como si fuese una plantilla o un dibujo dentro de nuestro dibujo. ¿Bien? Ahora igual lo vamos a ver la parte del bloque. Pero digamos, la diferencia, ¿sí? Entre uno y otro es que si yo quiero que tome los parámetros de la capa, ¿sí? Que son los que yo estipulé acá, si se acuerdan que, por ejemplo, para la capa media, nosotros pusimos un color determinado, un tipo de línea y un grosor de línea. Si yo quiero que esta línea, ¿sí? Que fue la que creé recién, siga esos parámetros, yo todos los ítems, ¿sí? Tanto el del color, el del grosor y el tipo de línea, voy a estipularlo que sea por capa, ¿sí? Para que justamente repita o tome ese parámetro de la propiedad. ¿Bien? En el caso de estar trabajando con un bloque, ¿sí? O que la matriz con la que estoy trabajando, por ejemplo, como les decía recién, la cota, tome el parámetro del bloque, ¿sí? Que es el que creé previamente, bueno, cambiaré, en vez de por capa, pondré por bloque. ¿Sí? Igual ahora vemos bien lo del bloque, porque si no se confunde todo un poquito. ¿Sí? Bien, y la otra consulta, Margarita, es con respecto a cómo puedo ver las medidas sin estar acotando. Bueno, hay dos opciones. Una, hay lo que se llama referencias de las líneas, ¿sí? Que es eso que están viendo ustedes ahí en ese cuadro celeste, ¿sí? En ese cuadro azul, perdón, que cuando uno va creando una línea, automáticamente ya les va mostrando la medida que tiene, ¿sí? Que yo ahí en ese cuadro es cuando puedo escribir, por ejemplo, 10 metros, apretar Enter y hacer una línea que tenga 10 metros, ¿sí? Pero hay en algunos casos donde no es esta versión, por eso estaba consultando a ver cuál tenés vos, 2021, o igual que este. Eh, no entiendo por qué no lo tenés activo entonces, vamos después a verlo en particular, porque hay una manera, digamos, de poder desactivar esas referencias activas y de tener esa línea de cota, bien, activa todo el tiempo, así que nos vaya mostrando todo el tiempo la distancia. Y si no, lo que yo les mostraba en la clase pasada, pueden escribir dist
¿sí? Que es el comando para medir distancias y volúmenes, ¿sí? Y a partir de ahí saber bien cuál es una distancia cualquiera, ¿sí? Fíjense que yo ahí tomo un punto de referencia, y ahí arriba me aparece 747, o en este caso 406. ¿Sí? Es una manera de acotar o tomar referencias sin hacer líneas. Pues fíjense cuando yo hago el segundo botón, ¿bien? La línea esa ficticia que me había marcado es, por ejemplo, ahí la diagonal 850, cuando hago ese segundo clic, esa línea no aparece, ¿sí? Es una línea que en realidad es de acotación, ¿bien? Es complementaria. Eh, Después, si querés, lo seguimos por manera particular, Marito. Puede ser que tengas algo desactivado de la plantilla, ¿sí? Porque no debería tener, se debería ver igual tal cual lo estás viendo, lo estás viendo, digamos, acá en la pantalla, ¿sí? Bueno, y después lo otro que nos había quedado de la clase pasada era el tema de las directrices, ¿sí? De las cotas, ¿sí? Que ahí me había quedado un poco inconcluso porque no encontraba básicamente la herramienta. Eh, Así que si les parece repasamos eso rápidamente y ya arrancamos directamente con lo de bloques. Eh, Cuando nosotros hacíamos cotas en lugares muy chicos, ¿sí? Que era el caso particular este que teníamos acá entre el muro, ¿ves? Por ejemplo, yo voy a hacer una cota de este muro. Estoy en las cotas de replanteo, no, cotas 1 en 100, ¿sí? Cuando voy a acotar el muro, que sería este caso, ¿sí? Fíjense que como el espacio es muy chico, ¿bien? Los 22 centímetros quedan por fuera de la línea, ¿no? del muro, ¿sí? Quedan por fuera del espacio de acotación, en definitiva, ¿sí? Y lo que yo podía hacer era, al seleccionar la cota, puedo tocar ese puntito, ¿bien? Que es el que nos permite mover o arrastrar el texto, ¿sí? Y si yo lo muevo o lo modifico de lugar, ¿sí? Puedo, en definitiva, correrlo y acomodarlo en el lugar que yo quiera, ¿sí? Pasa que tenemos distintos puntos de ajuste. Si nosotros nos ponemos acá arriba, ¿sí? Arriba del punto sin hacer clic, solamente nos posicionamos arriba, nos van a aparecer algunas opciones que son justamente para ver cómo queremos editar ese texto, ¿sí? Si solamente lo queremos desplazar con la línea de cota, que es lo que estaba pasando ahora, si solamente queremos desplazar el texto, que por ahí sería lo que nosotros queremos en este caso, o si lo queremos desplazar con línea directriz, que era lo que teníamos recién anteriormente, ¿sí? Si nosotros ponemos solo texto, vamos a mover el texto al lugar que nosotros queramos, por ejemplo, lo vamos a poner acá abajo, y directamente lo modificamos o lo acomodamos en el lugar que queramos, ¿sí? Tocamos el punto y lo movemos al punto que del archivo que más nos convenga, ¿sí? Ahí abajo, arriba, depende cómo sea. Si queremos moverlo con la directriz, ¿sí? Que es decir, que tenga como una especie de línea de acotación para, por ejemplo, poner el texto mucho más lejos del espacio del muro y que nos sirva como referencia para que se entienda, digamos, que estos 22 centímetros responden a esta medida, cuando seleccionamos, elegimos la que dice desplazar con línea directriz, ¿sí? Es decir, si queremos moverlo solo, movemos solo texto, ¿sí? Y movemos el texto al lugar que nosotros queramos, o si lo queremos mover con directriz, directamente elegimos la opción de directriz y la línea, esta auxiliar, va a acompañar el texto al lugar que nosotros queramos, ¿sí? También hay un par de opciones más, que dice, por ejemplo, desplazar sobre la línea de cota, ¿sí? Que nos va a alinear de cierta manera el texto con la cota. Eh, Centrar verticalmente, ¿sí? Nos lo va a poner en este mismo sentido, ¿sí? Centrar o restablecer posición del texto inicial, ¿sí? Que es la que trae por defecto, ¿sí? Lo pone en la posición inicial. Es decir, depende cómo queramos acomodar o ajustar esta cota, podemos elegir la opción que más nos convenga, ¿sí? También recuerden que si hacían doble clic sobre el texto, ¿sí? Sobre la medida, podían editar la medida del texto de la cota, ¿sí? Por ejemplo, mentir una cota y poner 327, si no quiero que responda o que diga, digamos, la medida de la cota original, ¿sí? Es una manera por ahí de ajustar algo, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá una consulta de esto? No, estamos. Después lo otro, si quieres, Margarita, lo vemos por privado, pero ya más o menos, por lo menos lo que me habían planteado inicialmente está visto. Lo que vamos a ver, sí, principalmente es bloques, sí, que es una herramienta re importante y que les va a ser bastante útil.
creación de bloques, edición de bloques y si queremos importar bloques. Yo les cargué en Aula 9, a ver si lo podemos ver acá. Le dejé en Aula 9 un archivo. eh, ¿Sí? Acá en el módulo 4 dice plantillas y bloques para descargar. Bueno, este archivito, ¿sí? Que después si quieren mírenlo, tiene un montón de bloques y, y elementos ya dibujados, ¿sí? Vegetación, puertas, autos, personas, no sé, un montón un montón de archivos para librería que les va a servir para poder utilizar en este ejercicio, o en el que ustedes quieran, obviamente, es como una librería para no tener que andar dibujando todo, ¿sí? Porque un poco el bloque viene a responder a elementos, ¿sí? O a objetos que puedan ser repetitivos o que puedan o que puedan responder a elementos particulares del proyecto, ¿sí? Un caso normal o bastante común de utilización de los bloques es, por ejemplo, para las carpinterías, para las ventanas, para las puertas, para los muebles, ¿sí? Son alternativas eh, de utilización de bloques, ¿sí? Laura, Laura me está eh, retando, básicamente. A los estudiantes no les dejaba usar bloque. Bueno, hay de todo. Me hace falta usar los estándar. Hay algunos estándar que están buenos, por ejemplo, son vehículos o cosas que por ahí son difíciles de dibujarlas, pero después hay otros elementos, como puede ser las puertas, ciertos elementos que son más generales y que por ahí está bueno usar los bloques, porque si no estar dibujando todo es bastante complejo. Eh, pero bueno, a lo que voy con el tema de los bloques, sí, primero principal el bloque, entonces pasando un poco en limpio y ya metiéndonos de lleno en sí en la herramienta, los bloques son para hacer elementos repetitivos, ¿sí? Van a ser elementos que nosotros queremos tener en el archivo, que podamos seriarlos, ¿sí? Tener varios del mismo y poder editar todos al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, una puerta, una medida de una puerta estándar, por ejemplo, de 80 centímetros, 25 centímetros, 90, lo que sea, ¿sí? Que yo tengo 4 o 5 en el proyecto, por ejemplo, y de alguna manera u otra, si yo quiero editar uno, ¿sí? Está bueno poder tenerlos de cierta manera encadenado para poder editar uno y que se editen todos al mismo tiempo, ¿sí? Es una manera de mecanizar o tratar de agilizar los tiempos. Entonces, primero principal vamos a crear un bloque medio ficticio, vamos a inventarnos uno, que puede ser, como les decía recién, una puerta. Vamos a suponer que tenemos que hacer la puerta de este espacio, ¿sí? Lo que sería la puerta de entrada. Y lo primero que tenemos que hacer es dibujarlo, ¿sí? Hacer, digamos, el dibujo previo, eh, 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 con las medidas y el tamaño que nosotros queramos, ¿sí? Puede ser medio estandarizado o la medida que nos sea más útil. Acá tenemos, por ejemplo, 1,11 m. Vamos a escribir, vamos a hacer una línea de referencia. Primero principal vamos a ir a la capa correcta, vamos a ir al medio, por lo menos, y vamos a escribir 1 metro, ¿sí? Estipulando que nuestra puerta va a tener 1 metro de ancho y, por ejemplo, 0,05, perdón, 0,010, ¿sí? De ancho. Bien, entonces hacemos como si fuese un recuadro. Vamos a borrar esta línea para no confundirnos. Ahí va. Bien, de lo que vendría a ser el espacio donde contiene nuestra puerta. Podríamos agarrar un rectángulo, ¿sí? Posicionarnos en uno de los puntos, en un vértice, tomar el otro vértice como referencia y escribir, ver que ahí ya nos aparece el cuadro de texto, y escribir, por ejemplo, 0,05 para que para empezar a representar lo que vendría a ser el marco, ¿sí? Que va a tener los 10 centímetros que tomamos como referencia y 5 centímetros, ¿bien? De una medida del marco, ¿sí? Hay que pensar que también el bloque tiene que ir acorde y en relación a la escala de dibujo que estemos trabajando. Si este es un plano municipal o es un plano que va a salir en 100, por ejemplo, no hace falta que le demos tanto detalle a una abertura, porque al ser tan chica la escala, ¿sí? Realmente no se va a visualizar. Entonces hay que pensar, si estamos hablando de planos, por ejemplo, de detalle, o planos que tengan un en 100, un en 50, perdón, necesita más detalle que un plano quizás de un en 100. Entonces también eso tenerlo en cuenta en cuanto a los bloques. En este caso que ya creamos el primero, ahora vamos a copiarlo y vamos a ponerlo en el punto opuesto, ¿sí? Que sería la
al metro, en definitiva, de distancia entre un punto y el otro. Entonces, en definitiva, la hoja nos quedó de 90 centímetros. ¿Sí? Estoy poniendo medidas pentadas, pero bueno, como para tener una excusa. Lo mismo podemos hacer con la hoja. Sí, la hoja podemos dibujarla directamente en este punto. Fíjense que al tener ya dibujada los dos marcos de referencia de las puntas, podríamos tirar como si fuese un rectángulo que vendría a representar la hoja, ¿bien? Que tiene 90 por 5 centímetros. ¿Bien? Entonces, al crear un recuadro, ¿sí? que tenga esa medida, yo podría dejarlo así, ¿sí? O simbolizarlo como realmente lo hacemos en un plano, rotándolo, ¿bien? A partir de esta línea, ¿bien? Para que quede como si fuese a 90 grados. ¿Sí? Estas líneas las podemos sacar o dejar, ¿sí? Las podemos eliminar y dejar solamente la línea de referencia, ¿sí? Porque esas por ahí eran líneas auxiliares, o las podemos dejar, depende del caso que sea, ¿sí? Pueden llegar a representar el umbral. Todo va a depender, obviamente, como les decía, el tamaño de la escala con la que estén trabajando, ¿sí? Y para materializar la apertura podemos agarrar, por ejemplo, el arco, ¿sí? El arco de 3 puntos. Tomamos uno de los vértices de la hoja, lo unimos con el punto donde abre, ¿sí? En definitiva. Y el tercer punto lo podemos hacer, o lo podemos tomar a los 10 centímetros, o lo podemos tomar a la mitad, para que nos quede por ahí un poco más parecido el ángulo de apertura de la hoja, ¿sí? Yo lo estoy ejemplificando con una puerta bastante básica y sin tanto detalle, ¿sí? Pensando también la escala de dibujo que estoy trabajando y pensando que por ahí esta puerta es la misma que voy a repetir en otro espacio, ¿sí? No porque sea sí o sí la creación del bloque de esta manera, ¿bien? Eh, Teniendo ya estipulado marcos, ¿sí? La hoja y lo que vendría a representar la apertura de esa hoja, podemos seleccionar todos los elementos, ¿sí? Que son 1, 2, 3, 4 elementos, y nos vamos a la solapita esta de bloques, y buscamos el que dice crear. ¿Sí? Seleccionamos, digamos, los elementos, en este caso son todos estos que están acá, son estos 4 que les comentaba, ponemos crear, entonces automáticamente nos va a aparecer una pestaña nueva, así una ventanita nueva que nos va a pedir que definamos, ¿sí? Varias cuestiones del bloque. ¿Sí? Y fíjense que ahí en chiquitito, no sé si lo llegan a ver, está como si fuese el esquema eh, del dibujo, ¿sí? Del bloque en sí. Primero principal el nombre. Vamos a poner, por ejemplo, puerta 90. Vamos a poner 90 centímetros en relación a la hoja. Eh, Podemos precisar, ¿sí? El punto base, es decir, cuál es el punto de referencia base de nuestra hoja, ¿sí? Perdón, de nuestra puerta. Podemos estipular, precisarlo en pantalla, ¿sí? O designar un punto, bien, tocamos acá, y tocamos un punto de referencia, bien ahí, bueno, ahí se fue, había una especie de cruz. Bueno, ¿cuál es el punto de referencia, bien, no sé, de nuestra hoja, de nuestra puerta? Así que puede ser, por ejemplo, punto inferior acá abajo a la derecha, punto inferior acá abajo a la izquierda, o en algún punto que ustedes crean que es bueno para tomarlo como referencia para después mover la abertura, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tomar este de acá abajo, bien, entonces ya designé un puntito, y no mucho más, le ponemos a aceptar, ¿sí? ¿Qué hizo básicamente? Nos creó ahora, ¿sí? Fíjense cuando quiero seleccionar, me lo selecciona todo junto, me agrupó de cierta manera todas esas líneas, ¿bien? Y las convirtió en un bloque, ¿sí? ¿Qué significa que la convirtió en un bloque? Cuando yo agarre esta abertura, ¿sí? Y la copie en distintos lugares de la vivienda, ¿sí? En cualquier punto que sea. Y yo haga doble clic, por ejemplo, por alguno de ellos, y el que sea, ingrese a la edición del bloque, ¿sí? Ahora lo repasamos un poco más tranquilo, y digo, bueno, me equivoqué en algo, tengo que modificar algo de la abertura, tengo que cambiar alguna cosa en particular, vamos a suponer que tenemos que borrarle esta línea, ¿sí? Para que sea más gráfico, cierro el editor, ¿sí? Guardo, el cambio que se lo hice a ese bloque, ¿sí? o a esa sola figura, ¿sí? Se va a aplicar a todas las demás, ¿bien? Yo acá lo ejemplifiqué con borrar una línea, como para que sea más fácil, pero a veces puede ser que tengamos que modificar un tamaño, que tengamos que darle más detalle, que tengamos que cambiarle una escala, una línea o algo por el estilo, ¿sí? Imagínense si este elemento yo lo tenía repetido en 5 lugares distintos del documento.
editar uno por uno, a diferencia de acá, haber editado de uno y que se cambien todo al mismo tiempo, sí, nos va a ahorrar mucho tiempo, ¿sí? Entonces, voy a volver para atrás, así lo hacemos de vuelta. Suponiendo entonces que yo tengo que editar el elemento, sí, editar el bloque, hacemos doble clic sobre el objeto. Fíjense que ahí, como yo designé el punto base, que era el vértice este acá inferior, me aparece con el simbolito así con el punto para ajustarlo. Es decir, yo quiero puedo tocarlo de este lugar y moverlo, ¿sí? Que fue el punto que yo precisé en la pantalla. Para editarlo voy a hacer doble clic, me va a aparecer una edición del bloque, ¿sí? Me aparecen todos los bloques que tengo dentro del archivo, ¿sí? En este caso, siempre último nos va a poner el que vamos a querer editar nosotros, le ponemos a aceptar, y nos va a abrir una ventana nueva de dibujo, ¿sí? Independiente al dibujo que yo estoy trabajando, ¿sí? Es como si fuese un dibujo dentro de otro dibujo, ¿sí? Y en este lugar voy a poder editar y cambiar todo lo que yo quiera de la puerta, ¿sí? Darle más detalle, cambiar una medida, cambiarle lo que yo quiera, ¿sí? Incluso cambiarle, por ejemplo, eh, la capa, ¿sí? En vez de medio le puedo poner 00 o la que yo quiera, ¿sí? Cierro el editor, ¿sí? Para guardarlo, le pongo guardar. Entonces, cuando yo guarde, ese cambio se va a aplicar en todos los bloques restantes. ¿Bien? Es bastante simple. Eh, Acá en este caso nosotros creamos un bloque, ¿sí? Lo generamos. Pero también puede ser, como les decía, que usen algún bloque que esté justamente traído de otro archivo o que lo estén tomando como referencia, ¿sí? Si ustedes ponen en internet bloques AutoCAD, le van a aparecer un montón de opciones, ¿sí? Un montón de elementos que pueden usarlos y les va a ser bastante útil, ¿sí? Pues les van a ahorrar bastante tiempo, siempre y cuando sean cosas que por ahí son más estandarizadas, ¿sí? No estamos hablando por ahí de cosas o de diseños puntuales o cosas específicas, ¿bien? Pero bueno, es bastante útil en ese sentido. Eh, si quiero desarmar un bloque, quiero explotarlo, ¿sí? Lo voy a seleccionar y voy a ir al elemento que dice acá, descomponer, ¿sí? Que es como una caja bien explotada, y cuando toco acá, básicamente lo que va a pasar es que las líneas van a volver todas a su punto original, ¿sí? O sea, se va a separar todo a como estaba. Y si yo quiero cambiar una medida, sí que veo que ahí está consultando Silvia. Si yo quiero cambiar una medida es lo mismo, ¿sí? Ingreso acá, por ejemplo, a la edición del bloque, le pongo aceptar, y digo, bueno, esta hoja, ¿sí? No sé si llega a ver bien ahí, pues no nos ayuda mucho el fondo de la pantalla. Pero, pero bueno, vamos a ver si le cambiamos el color y por ahí se ve un poquito mejor ahí. Ahí está. Digo, bueno, en vez de tener 90 centímetros, vamos a suponer que la hoja ahora pasa a tener 80. Entonces, cambio, por ejemplo, tomando como valor de ajuste, sí, la línea esta, y digo 0.1. Bien, cambio el tamaño. Esta la voy a borrar, obviamente. Esta la muevo 10 centímetros más. Y le modifico, ¿sí? El arco. Lo estoy haciendo medio rápido, ¿eh? Cuando le pongo guardar, ¿sí? Ya la puerta que era de 90, si se fijan ahora, ya tiene 80. ¿Sí? Y obviamente se cambió en todas, ¿sí? En esta otra que yo tenía acá también también se cambió. ¿Sí? Ese es el uso más elemental de lo que son los bloques, ¿sí? Después están los bloques, creo que lo tenemos por acá, los bloques que tienen atributos, ¿sí? Pero bueno, eso es un poco más complejo, ¿sí? Tiene otros parámetros y otro tipo de configuración que obviamente no entra para verlo en este curso, ¿sí? Pero bueno, también sepan que hay unos bloques que son bloques dinámicos que nos permiten, por ejemplo, a partir de una medida estandarizada, ir cambiando, por ejemplo, automáticamente ese cambio que hicimos, hacerlo automático, ¿sí? Pero bueno, es más complejo y es una herramienta más específica, ¿sí? Acá lo que importa es por ahí entender bien el uso de los bloques y la potencialidad, digamos, que tienen en definitiva, ¿sí? Yo acá lo mostré con una abertura, ¿sí? Pero puede ser para vegetación, podría ser para muebles, podría ser para elementos, lo que sea, ¿sí? De la vivienda, ¿bien? Es algo bastante útil. Si quiero insertar un bloque, ¿sí? Porque por ejemplo tengo un archivo o descargué de internet, no sé, un bloque cualquiera, puedo ir por ejemplo a bloque e insertar. Bien. Estos son los que tengo en el archivo, en mi proyecto. Sí, me va a mostrar acá que tengo el archivo, el bloque del norte y la puerta de 90 que creamos recién. Y si no, voy a buscar en la biblioteca de bloques, ¿sí?
alguno que yo tenga en mi computadora. Bien, puedo ir a buscarlo y directamente abrirlo como si fuese un archivo más. ¿Sí? Entonces así puedo ir incluyendo bloques que yo haya descargado de internet o que tenga como biblioteca propia. ¿Sí? Son dos alternativas que son bastante útiles. Bien. Después hay modificaciones que yo puedo hacer, digamos, con el bloque, pero de manera externa. Por ejemplo, este es el mismo bloque, ¿sí? Va a tener más o menos su misma relación, pero por ejemplo, esta puerta abre contraria a la otra. ¿Sí? Por ejemplo, en vez de ser mano derecha es mano izquierda, suponiendo. Bueno, puedo editarla, ¿sí? Por ejemplo, le pongo simetría y tomo un punto cualquiera de simetría, ¿bien? Y la espejo, ¿sí? Pero este cambio que yo haga no va a influir, en definitiva, en el bloque general, porque yo el cambio lo estoy haciendo como una edición por fuera del bloque, ¿sí? No lo estoy haciendo en el editor del bloque, ¿sí? Si yo entro al editor del bloque, ¿bien? Y al editor de bloque, por ejemplo, ahí sí, lo espejo, ¿sí? Con la herramienta simetría, ese cambio sí se va a ver materializado en todos los bloques, y por consecuencia el otro que yo ya lo había cambiado, que lo cambié, digamos, de manera manual, me lo va a volver a invertir y obviamente van a seguir estando, ¿bien? Diferenciados. ¿Eso por qué se los digo? Porque a veces, obviamente, la edición de los bloques, en el caso, por ejemplo, puntual de las puertas, puede ser que tengamos que ir espejándolas o ir moviéndolas, depende, no sé, la apertura, la mano o lo que sea que tenga de configuración, ¿bien? En otros casos no es tan normal eso, ¿sí? También nos puede pasar que, no sé, digo un ejemplo cualquiera, no es este el caso, que por ejemplo estemos hablando de una planta, un árbol, ¿sí? Hay un patrón que sería el base, ¿sí? Que es el que define por ahí la medida. Pero después yo podría, por ejemplo, escalarlo, ¿sí? Porque, por ejemplo, ese árbol es un poco más grande que el otro, y puedo directamente escalarlo sin alterar, ¿bien? La configuración base, ¿sí? Es como que yo estoy editando el bloque por fuera, ¿sí? Como un elemento más, y no estoy editándolo dentro del editor, es decir, que va a influir el resto, ¿sí? Todos los cambios que tenga que hacer van a ser cambios externos, no va a ser poder hacer un cambio de la medida, por ejemplo. Pero sí todo este tipo de cambios que estamos diciendo, como despejarlo, rotarlo, girarlo, escalarlo, ¿sí? Todo lo que ustedes quieran, bien, que tenga que ver con una configuración externa, no con el ajuste en sí del bloque. Bien. Después también tenemos otras herramientas que son para importar. En este caso estábamos hablando, por ejemplo, del bloque en sí, sí, de que genera un bloque, pero también puede ser que en un archivo o en algo en particular que ustedes estén trabajando, quieran importar otro tipo de elementos, ¿sí? Si nos vamos a la solapa que dice inserción, ¿sí? Que está abajo de inicio, eh, van a encontrar obviamente también la creación de los bloques, ¿sí? Insertar bloques, crear bloques, ¿sí? Los atributos, que es lo que yo les decía. Y también van a encontrar algunas opciones que son la de enlazar, ¿sí? Que nos va a permitir a nosotros incorporar o importar en nuestro archivo otro tipo de elementos. Por ejemplo, imágenes, fotos, algún PDF, algo que sea externo al programa y que queramos incluirlo. Por ejemplo, no sé, en una lámina, si estamos trabajando o armando una presentación, podríamos incluir, por ejemplo, un logo, una imagen en particular o algo que tenga que ver por ahí con un elemento externo, ¿sí? Que lo queramos incluir dentro de nuestro archivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a enlazar y básicamente lo que vamos a ir a buscar, ¿sí? Mira, por ejemplo, acá tenemos el CPago, a ver si lo tengo ahí. Ahí va. Queremos agregarle, por ejemplo, eh, al expediente, al archivo, digamos, en este caso el municipal, ¿sí? Queremos incluirle el JPG, por ejemplo, del QR, ¿sí? Que es algo que por ahí a veces tenemos que hacerlo, ¿sí? Podríamos directamente incluirlo de esa manera, ¿sí? Le ponemos a abrir, traten de no mirar mucho los datos, le ponemos a aceptar, ¿sí? Y podemos directamente, si ajustando la pantalla, poner directamente el logo, ¿bien? Dentro de nuestra plantilla, ¿sí? Yo acá hoy había traído, porque ahora lo vamos a ver, suponiendo que tenemos una carátula o tenemos que armar algo para un municipal, bueno, podríamos directamente incluir este QR, ¿sí? Vamos a moverlo, y después lo trabajamos como si fuese un elemento cualquiera, y lo vamos a colocar, por ejemplo, donde iría la firma de colegio profesional, ¿sí? Bueno, así como puedo incluir este elemento, ¿sí? Que sería el certificado del QR, podría poner, por ejemplo, un logo, podría poner una imagen, podría poner un archivo en PDF incluso,
bien, y enlazarlo con el archivo en sí, ¿sí? Meterlo dentro de nuestro archivo. Lo único que hay que tener en cuenta es que si movemos nosotros, AutoCAD lo que hace es encontrar la ruta, ¿sí? Dónde está este archivo en nuestra compu. Si nosotros ese archivo que tomamos como referencia lo borramos, lo movemos del lugar, ya AutoCAD no lo va a saber encontrar, ¿sí? Entonces es probable que tengamos que volver a cargarlo o ponerlo de vuelta, ¿sí? Pero bueno, eso es un caso bastante particular. Pero bueno, si venimos acá a inserción, enlazar, podemos entonces buscar imágenes, podemos buscar, fíjense, despliego acá el tipo de archivo, podemos buscar otros dibujos en DWG, archivos de PDF, lo que ustedes quieran, ¿sí? Cualquier elemento puede ser incluido dentro de nuestra hoja o nuestro archivo en sí. ¿Bien? Se lo muestro con el QR porque casi que es algo que es bastante normal o bastante común de hacer. Bien. ¿Hay alguna consulta de todo esto? ¿Algo en particular para ver de esto? Pues si no, ya me meto, o ya empezamos a ver lo que es exportar, ¿sí? Cómo preparamos un archivo para imprimir, generamos un PDF, o armamos algo, ya una hoja de trabajo, que es lo que por ahí les traje acá, como para ejemplificar, para que, suponiendo que tenemos carbono municipal. Porque básicamente, sí, considerando por ahí lo que hemos hablado, más o menos estamos, eh, sí, estamos todos incorporando conocimiento, tal cual, Margarita. La hora de una consulta. ¿Cómo puedo poner la foto de un plano que no tengo dibujado y dibujar encima? Sí, podés hacerlo eso, ¿sí? Lo único que tenés que tener cuidado son con las escalas, ¿sí? Porque a veces, para lo que puede pasar es que tengamos una foto de un plano viejo y que tengamos que pasarla en limpio, por ejemplo. Bueno, eso se puede hacer. Lo único que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros lo metemos acá, al ser una foto, que no tiene escala, entonces, lo que tienen que tener en cuenta en ese caso es tomar a una línea de referencia o algún elemento de referencia. Yo lo voy a ejemplificar con el JPG que tengo acá, ¿sí? Que yo no sé bien cuál es el tamaño que tiene, ¿sí? Porque tiene un tamaño estándar. Pero vamos a suponer que yo quiero que este elemento mida 5 centímetros o 10 centímetros de lado, ¿sí? En el caso del plano, voy a leer en la imagen, por ejemplo, que diga una línea, una cota de referencia. Por ejemplo, si sé que hay un ambiente que mide 3 metros, ¿bien? Lo que voy a hacer es hacer una línea, ¿bien? De 3 metros, ¿sí? Y voy a ir escalando la foto tratando de encontrar esos 3 metros de referencia. ¿Se entiende? Es decir, voy a ir achicando y agregando la imagen, tomando como referencia una línea que yo conozca, o sea, una línea que yo haya dibujado, con una medida que yo conozca. ¿Sí? En el caso este del QR, por ejemplo, yo puse, vamos a hacerlo un poco más grande para que se vea un poco mejor. Vamos a suponer que tiene que tener 10 metros de uno de los lados, ¿sí? Voy a mover el elemento, por ejemplo, en este punto, ¿sí? Para que no se nos va a ver la línea, vamos a ponerlo en verde, ¿sí? Yo tengo ahí la línea de referencia, que fíjense que mide hasta este punto, entonces puedo agarrar la imagen e ir achicándola a tal punto, ¿sí? Que coincida entonces esta línea con la imagen. ¿Se entiende? El problema que tiene que esto es que es difícil darle la precisión exacta, ¿sí? Y si estamos hablando de un plano, es más difícil aún, ¿sí? Yo puedo tomar ahí como referencia, por ejemplo, y llevarlo hasta la línea, casi que lo encuentro ahí. Ahí va. Bien. Fíjense que yo tomé como referencia, me dejó justo a los 10 centímetros. Entonces yo me garantizo de que este caso la imagen tenga la medida de referencia que yo haya hecho. ¿Sí? En un plano debería ser lo mismo. Debería tomar una referencia y escalar el plano bien para que nos quede. Puede servir como base, pero igual después yo le diría que repasen las líneas y vayan acomodando un poco, un poco para que quede con la escala correcta, ¿sí? Pero se puede hacer. Bueno, para, por ejemplo, imprimir o preparar un archivo para imprimir, tenemos dos caminos, ¿sí? Tenemos un camino que es un poco más simple, que es el que vamos a ver hoy, básicamente. Y hay otro camino que es un poco más complejo, que es con la utilización de la herramienta de presentación o de layout, en definitiva, pero que es una herramienta por ahí un poco más compleja, ¿sí?
Nosotros vamos a ver en este caso la forma de imprimir o cómo configurar un archivo, ¿sí? Un PDF, de manera más simple, de manera más fácil, ¿bien? Para que puedan hacerlo, bueno, sin complicaciones y sin tanta configuración, ¿bien? Ya si todo esto fue un montón de información, todo lo que fue en sí el curso, la herramienta de presentación está muy buena y tiene mucho potencial, pero bueno, requiere que tengan bastante más conocimiento para poder aplicarla, ¿sí? Eh, lo que vamos a hacer como primera instancia, o sea, yo le voy a decir algunas primeras unas recomendaciones de cosas que por ahí hago yo para preparar un archivo para imprimirlo, ¿sí? Primero principal, además de tener toda la documentación con la que voy a preparar el archivo, en este caso un municipal, o podría ser un archivo cualquiera, saber más o menos de qué dimensiones estamos hablando. Generalmente los plotter, ¿sí? Si estamos hablando de municipal, tienen más o menos de ancho máximo 1 metro. Lo más común es que tengan 90, ¿sí? 90 centímetros de diámetro, de ancho. Entonces, en base a esas medidas que yo voy conociendo, ¿sí? O algunas alternativas que voy teniendo, es como yo también tengo que diagramar o cómo tengo que preparar justamente el archivo para imprimirlo, ¿sí? Si yo ya sé que en 90 centímetros, que por ahí sería un ancho de un plotter bastante estándar, no me va a entrar el elemento, tengo que pensar que el largo, digamos, o la utilización de la hoja va a ser, por ejemplo, en el sentido contrario, es decir, en el ancho, que sería el de 90 centímetros, voy a dejar el lado más corto, por ejemplo. Si yo tuviese que imprimir eh, esta hoja, ¿sí? Esta hoja que estamos viendo acá, y este ancho, mide más que 90 centímetros, ¿sí? En este caso mide 93, tengo que pensar que la hoja, para imprimirla, por ahí tendría que ponerla en este sentido, ¿sí? Para que por ahí los 90 centímetros, que sería el ancho de plote que tenemos acá, ¿sí? Que sería este ancho de referencia, ahí, ¿sí? Me entre el largo del plano, ¿sí? Puede ser medio complejo, como lo estoy explicando, pero es la manera para ir más fácil de entenderlo, en definitiva, o de pensar cómo tengo que preparar el archivo para imprimirlo, ¿sí? Si el ancho del plotter, sí, perdón, el ancho de mi archivo, entra dentro de los 90 centímetros, no debería estar pensando en eso, no hay ningún problema, generamos directamente un archivo que tenga la medida o el ancho de la hoja en sí, ¿sí? Y directamente hacemos la configuración del PDF, ¿sí? Yo lo que hago como referencia es primero eso, saberle el tamaño que necesito contar. Eh, la altura de referencia, por ejemplo, de los planos, en el caso de un municipal, es de 35 centímetros, que es más o menos la medida que tenemos de una hoja oficio, ¿sí? Entonces tomamos como referencia esos 35 centímetros, y bueno, en el caso de que lleve la carátula, bueno, la carátula, una de dos, o está dibujada previamente, o la voy a tener que dibujar, obviamente, con las medidas. Imagino que esto lo tienen, o han tenido en algún momento algo, si no, a lo sumo lo subo si quieren, si lo quieren tener como plantilla. Esta es la carátula de Mar del Plata, ¿sí? Cada municipio tiene obviamente su propia carátula, pero bueno, yo les muestro si quieren esta. Eh, entonces, con esa referencia, sí, empezaremos en todo caso a acomodar. Yo le di, por ejemplo, no sé si se llega a ver bien, voy a cambiarle la capa si se ve mejor. Voy a poner esta en medio, ahí va. Yo lo que hice es, por ejemplo, estipular un ancho, sí, o una medida de, a ver si se ve acá bien, de 2,5, ¿sí? Por el alto total de la hoja, ¿sí? Y después estipulé, por ejemplo, para el marco, digamos, de lo que vendría a ser la hoja, en este caso de 1 centímetro, y de este lado medio centímetro, ¿sí? Es decir, armé el formato de la hoja en base a las medidas, o en base a las referencias que yo tengo de la hoja, ¿sí? En base a eso, ¿sí? En base a esos tamaños que tenemos, tendríamos que agarrar la documentación, ¿sí? Sea la que sea, y empezar a acomodarla dentro del formato de la hoja, ¿sí? Este es un plano que tiene incluso, esto no iría en realidad porque esto es la vereda, debería ser algo más o menos así, ¿sí? Y empezar ya a acomodar dentro de ese plano, ¿sí? El dibujo. Si yo dibujé todo uno en 100 no voy a tener problema, ¿sí? Porque directamente lo que voy a hacer es acomodar el plano dentro de las hojas, dentro de la hoja y empezar a diagramarlo de la manera que yo quiera, ¿sí? Tanto los cortes, las vistas, ¿sí? Cada uno de los elementos del plano, ¿sí? Eso no es mucho problema. Si tengo que cambiar una escala, ¿sí? De referencia, por ejemplo, vamos a suponer que esta es
mi planta de techo, ¿sí? Y la planta de techo la voy a llevar a uno en 200 en vez de uno en 100. Primero principal, para no perder el valor de las cotas, lo ideal sería, por ejemplo, seleccionarla, crear un grupo. Voy a poner, por ejemplo, planta de techo. ¿Sí? Le pongo aceptar. ¿Por qué? Porque al generar un bloque, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía que si yo lo edito, por ejemplo, lo llevo, le cambio la escala, le pongo 0.5 para llevarlo a la mitad, ¿bien? Las medidas de las cotas se va a mantener. ¿Por qué? Porque está protegido, entre comillas, protegido dentro del bloque. Entonces, cuando yo edite este elemento, ¿sí? Las medidas se van a mantener y el tamaño original se va a mantener. Lo que yo hice fue cambiarle la visualización, ¿sí? Lo traje a la mitad, por ejemplo, para ponerlo en 200, ¿sí? Suponiendo que es una escala, una planta de techos. ¿Bien? No sé si se entiende bien. Es una manera, si yo voy a hacerlo sin hacerlo al bloque. Vamos a suponer que no hago un bloque, ¿sí? Y digo, bueno, antes de hacer el bloque, sí, perdón, antes en vez de hacerlo un bloque justamente, le cambio la escala y digo, bueno, esto como va uno en 200, agarro y digo, bueno, lo escalo 0.5, pero lo que va a pasar es que primero, las líneas, ¿sí? De los tamaños que yo he estipulado se van a cambiar y también se van a cambiar las líneas de las cotas, porque obviamente van a estar relacionadas al espacio que yo tengo, ¿sí? En cambio, voy a volver para atrás. En cambio, si yo esto lo agrupo, ¿sí? Perdón, lo creo como un bloque, ¿sí? Le puedo cambiar la medida y no va a verse afectado nada del dibujo porque todo va a estar proporcionado, ¿sí? Esa es también una de las virtudes de trabajar con el bloque, ¿sí? Pero bueno, en definitiva lo que voy a hacer es acomodar toda la documentación o toda la información dentro de la hoja, ¿sí? Agregaré los textos y todo lo que necesite en base a la designación. Crearé los cuadros, ¿sí? Por ejemplo, para las planillas de ventilación e iluminación. Es decir, puedo hacer toda la diagramación de la lámina, ¿sí? Algo que, por ejemplo, también pueden hacer es, si, por ejemplo, las planillas de iluminación y ventilación las tienen en Excel, ¿sí? Porque por ahí las trabajaron o en otro lado, no sé, digo Excel por decir un programa, lo que pueden hacer es enlazarlas, ¿sí? Como hicimos hoy, insertar, enlazar, ¿sí? Y buscan directamente, en vez de un archivo de JPG, buscan ese archivo, ¿sí? Y directamente lo incorporan dentro de la plantilla, ¿sí? Lo único que hacen después es recortarlo. Es decir, hay bastantes cosas como para ir acoplándolos, hay un montón de opciones. Eh, Como le dije el día 1, es un curso inicial y hay muchas cosas para ver el AutoCAD, pero bueno, la potencialidad que tiene para todo este tipo de cosas es amplia y tiene un montón de alternativas para también mejorar o hacer más fácil el laburo, ¿sí? Eh, si no, directamente lo dibujan, ¿sí? Hacen directamente un cuadro. Yo si quieren después les subo, por si no lo tienen, les subo una plantilla base, ¿sí? Con la carátula, con todo lo que por ahí les pueda servir si por ahí no han hecho nunca un plano municipal acá en el AutoCAD, como para darle un poco de tiempo. Y suponiendo, ¿sí? Suponiendo que hacemos todo ese ajuste, ¿sí? Que es todo lo previo, digamos, antes de empezar a generar el PDF, ¿sí? Vamos a ir entonces ahora al trazador, ¿sí? Que fíjense que es como si fuese la impresora que aparece acá arriba, o si no, está acá eh, dentro de inicios y dentro del loguito de AutoCAD, ¿sí? Vamos a imprimir, ¿bien? Y va a aparecer entonces un cuadro de configuración de lo que es el trazador, ¿sí? Este trazador o este ajuste de la impresora, en definitiva, eh, es una impresora ficticia, es como una impresora que genera el programa, ¿sí? Para establecer algunos parámetros de impresión, tanto de hoja, como de tipo de archivo, como de la escala, como de los colores, como las transparencias, es decir, es como que establece unos parámetros, ¿sí? Unos parámetros base, y los guarda en este trazador, ¿sí? En este archivito que se genera dentro del propio programa, ¿bien? Que establece todos esos parámetros. ¿Cuál es la configuración que tenemos que hacer? Bueno, dependerá primero y principal, voy a cerrar esto, dependerá primero y principal del archivo que tengamos que hacer, ¿sí? El tipo de elemento que tengamos que trabajar, obviamente, ¿sí? Pero en definitiva la configuración es bastante simple y se basa en esos tres o cuatro cosas, ¿sí? La hoja, eh,
el tipo de capas o el tipo de colores con el que va a salir nuestras líneas, ¿sí? La escala y qué tipo de archivo vamos a generar. Si es un archivo PDF, es un archivo de imagen o es un archivo de otro estilo, ¿sí? Vamos a empezar por más fácil, que sería por ahí generar un PDF, que es un poquito más simple. Vamos a ir acá a la impresora, ¿sí? O como les decía, dentro de imprimir. Y vamos a estipular, primero principal, cuál es el tipo de trazador o impresora con el que vamos a trabajar, ¿sí? Que sería el punto 1. Vamos al nombre y vamos a buscar el formato de tipo de impresión que dice DWG a PDF, ¿sí? Este que está acá abajo. O si tienen alguna versión por ahí más nueva, está también esta otra opción que dice AutoCAD PDF, que es un AutoCAD, es un PDF con más calidad, ¿sí? Pero cualquiera de los dos está bien. Vamos a dejar este que parece más genérico para todos, ¿sí? Que básicamente lo que nos está indicando es que va a generar, a partir del archivo DWG, que es el archivo AutoCAD, va a generar un PDF, ¿sí? Entonces, una vez que ingresamos acá, va a establecer algunos parámetros que ya trae ese trazador, como por ejemplo el tamaño de las hojas, ¿sí? Si nosotros desplegamos acá abajo la barrita, ¿sí? Vamos a encontrar un montón de formatos de papel, ¿sí? Que responden a distintos tipos de medidas y a distintos tipos de hojas ya preestablecidos, ¿sí? Por ejemplo, si miramos rápidamente, van a encontrar que acá hay establecido tamaños de hoja A1, A2, A3, A4, doble A0, ¿sí? B1, B2, B3, ¿sí? Que son, por ejemplo, 50 por 70, 35 por 50. eh, Tenemos todos estilos perdón, formatos de hojas ya preestablecidos, ¿sí? Y después acá hay en pulgadas, bueno, hay distintas opciones, ¿sí? Primero y principal lo que tendríamos que conocer es el tamaño de nuestra hoja. Nosotros hasta hablábamos recién que por ahí teníamos un ancho de plotter, entre comillas, ¿no? Porque estamos suponiendo que es un plano municipal, de 90 centímetros. Generalmente no vamos a encontrar ningún formato de hoja que encuadre perfecto en un plano municipal, ¿sí? Podemos encontrar un formato parecido, un tamaño de hoja similar a algo que por ahí se aproxime, pero si queremos la precisión de una hoja que tenga el tamaño, por ejemplo, de 90 centímetros, que sería del plotter, ¿bien? Vamos a tener que crearlo, ¿sí? Pero vamos a empezar por el principio. Vamos a generar, por ejemplo, vamos a elegir un tipo de hoja que en principio tenga, eh, fíjense, la A0, ¿sí? Tiene uno, o sea, 1 metro, casi 1,20 m, ¿sí? de ancho. Entonces, este por ahí en principio nos podría servir porque es más grande que 90 centímetros, ¿sí? En cierta forma nos va a permitir por ahí escalar de la manera correcta, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por ese. Ese es un tamaño de hoja preestablecido, ¿sí? En este caso, pusimos ISO A0. Bien. Lo segundo que vamos a estipular, ¿sí? Uno era el tipo de formato, que era el PDF. El segundo es el tamaño del papel. Lo que tenemos que estipular ahora es qué queremos de toda nuestra hoja, ¿sí? Que salga impreso, ¿sí? Vamos a sectorizar una ventana, vamos a establecer dentro de la hoja, de nuestro archivo, un espacio que va a ser el que salga impreso, ¿sí? Entonces vamos a ir acá, a donde dice trazado, y vamos a seleccionar el que dice ventana. ¿Bien? Cuando elegimos esa opción, nos va a pedir, en definitiva, que estipulemos cuál es el sector de la pantalla que queremos de la pantalla, no, perdón, del archivo, que queremos que salga impreso, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar, en este caso, todo el ancho de la hoja, ¿sí? Si vamos a tomar el punto inferior, perdón, el punto superior izquierdo hacia el punto inferior derecho, fíjense que hice como una especie de recuadro. Eh, Vamos a hacer el segundo clic. Y cuando hagamos el segundo clic, ¿sí? Que ya nos estipuló ese tamaño, va a volver otra vez al cuadro de ajuste del trazador, ¿sí? Ya con una medida de ventana establecida, ¿sí? Que es esta que está acá. Si yo lo quiero modificar, voy a tocar de vuelta acá donde dice ventana y lo voy a generar de vuelta. Fíjense que ahora que corroboramos, fíjense que el resto medio como que lo puso en sombreado y lo que seleccionamos nosotros lo puso en color, o sea, lo dejó con el color que debería ir. ¿Bien? Como escape y volvemos acá. Si yo ya establecí cuál es el área o el sector de mi archivo que va a salir impreso. Lo otro que tenemos que estipular, ahora que ya estipulamos cuál es el área, es centrarlo en nuestra hoja, ¿sí? Porque ahora en definitiva lo que tiene es como un área de impresión que está como perdida dentro de nuestro archivo, ¿sí? Entonces vamos a centrarlo, ¿bien? Que vamos a establecer entonces que ese cuadro lo va a poner dentro de nuestra hoja, ¿bien? Y si se fijan acá en el dibujo, sí, en el esquema de cómo va quedando, fíjense que nuestro plano quedó como al revés de como lo estábamos pensando, ¿sí?
quedó como cruzado con respecto al ancho total, que es el que yo quiero aprovechar, que es el de 1,19, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, en la orientación del dibujo, girarlo. En vez de vertical, lo vamos a poner horizontal, para que nos tome las referencias, y fíjense que lo voy cambiando, para que nos tome en este caso el ancho total del muro, de la hoja. ¿Bien? Y lo otro que tengo que estipular, si estipulamos el formato, estipulamos la hoja, en este caso estipulamos también la ventana, vamos a estipular la escala, ¿sí? El tamaño de escala con el que vamos a imprimir. Si nosotros le dejamos tildada esta casilla que dice escala hasta ajustar, lo que va a hacer es deformar, es decir, escalar a modo para arriba, si lo va a agrandar o lo va a achicar, la hoja, perdón, el archivo con respecto a la hoja. ¿Sí? Si el archivo es más grande que la hoja, lo va como a comprimir y va a deformarlo, en definitiva, no lo va a dejar en escala para que entre en esa hoja. ¿Sí? Que no es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es que salga con una escala, por ejemplo, en 1:100, para poder imprimirlo y que cuando esté impreso, las medidas se correspondan justamente a la escala de trazado. ¿Sí? Entonces vamos a destildar esta opción, ¿sí? La escala de ajuste. Y para saber qué tipo de escala voy a configurar, solo tienen que acordarse de esto. Donde dice la configuración de milímetros, van a escribir 1000. ¿Sí? Y la escala que ustedes le quieran dar al dibujo, van a escribirla abajo. Por ejemplo, van a escribir 1000 arriba, ¿sí? Y 100 abajo. ¿Sí? Si yo quiero escalar, perdón, 1:100, voy a poner 1000, porque sería 1000 milímetros, que es una unidad, y 100 unidades, ¿sí? Que sería la escala de 1:100. ¿Sí? Si lo quiero imprimir 1:50, 1000 arriba, 50 abajo. ¿Bien? Quiero imprimirlo uno en 200, 1000 arriba, 200 abajo. ¿Sí? El 1000 siempre va a estar como referencia porque es los milímetros con los que estamos trabajando, y abajo es la escala con la que yo quiero imprimir nuestro archivo. ¿Sí? En este caso, 1:100, que sería por ahí lo más convencional, o en el caso del plano municipal es como lo estamos escalando, ¿sí? Que es como, en definitiva, va como formato base. ¿Sí? Entonces escribimos 1000 y 100. ¿Sí? Entonces, teniendo esa referencia, fíjense que acá el cuadro de visualización previa ya se ajustó. Fíjense que como que nos indica, a modo estimativo, si tampoco lo tomen tan literal, pero nos indica como que la hoja nos sobra, porque el dibujo quedó como más metido, ¿sí? Dentro de ese formato. ¿Sí? Es decir, que la hoja es más grande que lo que yo quiero dibujar o lo que voy a imprimir en definitiva. ¿Sí? Si ponemos vista preliminar, nos va a mostrar, ¿sí? Le vamos a poner continuar, nos va a mostrar, ¿bien? Cómo está quedando, ¿sí? En definitiva, nuestro dibujo, ¿sí? Nuestro sector del dibujo con respecto a la hoja. Fíjense que la hoja es enorme comparado al dibujo. ¿Sí? Si yo le hago un poquito de zoom, ¿bien? Nótese que quedó como más chiquito, ¿no? Pero bueno, yo elegí 1:100, que sería la escala perfecta con la que yo quiero imprimir. ¿Sí? Si hubiese elegido, voy a mostrar el ejemplo, 1:50, ¿sí? Que le escribo 50 acá abajo y pongo vista preliminar, bien, lo que me va a pasar es que ya la hoja no me va a alcanzar para lo que yo quiero dibujar. ¿Sí? Es como que sobresale el dibujo con respecto a la hoja. Bien, fíjense que no entra todo. ¿Sí? ¿Se entiende? Le pongo escape para volver para atrás. Y en el esquemita, ¿sí? de cómo se va viendo la previsualización, fíjense que nos puso todo en rojo, ¿bien? En el área, digamos, donde no está entrando en definitiva nuestra hoja. ¿Sí? Es decir, nos está diciendo que a lo ancho no nos da el ancho de la hoja con respecto al ancho del dibujo. ¿Sí? Vamos a dejarle igual a 1:100, que era lo que estaba correcto. Entonces ahí ya nos garantizamos que quede con la medida que va. ¿Sí? Entonces, tipo de archivo. Hoja. Bueno, estipulamos el área de trazado, ¿sí? La escala, que era lo tercero que teníamos que configurar, y lo cuarto es las puntas, es decir, cómo queremos que las capas, ¿sí? O las líneas que generamos salgan impresas. ¿Sí? Si queremos que salgan impresas tal cual el dibujo, si queremos que salgan todas en blanco y negro, por ejemplo, si queremos que salgan en escala de grises o si queremos que salgan con un color rojo. ¿Bien? Vamos a estipular y vamos a indicarle a este trazador, ¿sí? A esta configuración del trazador, cómo queremos que salgan todas esas líneas. ¿Bien? ¿Dónde configuro eso? Bueno, acá arriba, que dice tabla de estilos de trazados. ¿Sí? Por defecto, si desplegan esta barrita, van a aparecer un montón de opciones que ya vienen preestablecidas. ¿Sí?
El ACAD es un tipo de configuración de puntas. Escala de grises, sí, o grayscale, es otro estilo de puntas monocromáticas, ¿sí? O con distintos tipos bueno, de ajustes, ¿sí? Ya son preajustes o preestablecidos, ¿sí? Si nosotros ponemos monocromo, ¿sí? Que es como si fuese blanco y negro, ¿bien? Nos va a aplicar, fíjense, desea asignar esta tabla de estilos trazados a todas las presentaciones, es decir, nos va a aplicar esa configuración de puntas a nuestro archivo. ¿Bien? Sin modificar las capas, solamente lo está editando en el caso del trazador. ¿Sí? Le ponemos que sí. Entonces ahora cuando vemos la visualización, vista preliminar, ya no vamos a ver las líneas y los colores como lo estábamos viendo en la visualización, sino que tomó un valor de referencia, ¿sí? De blanco y negro. Fíjense que el rojo sale negro. ¿Bien? E imprime directamente, como yo les dijera, con esos parámetros preestablecidos. ¿Sí? Me vuelvo para atrás. Eso es como una configuración base, ¿sí? Como si fuese una configuración que podemos tomar como referencia. Ahora, tenemos dos opciones. Una, trabajamos sobre la configuración de algunos de estos, ¿sí? Como por ejemplo vamos a ir a CAD, que sería otro tipo de configuración de puntas, ¿sí? Si vemos vista preliminar, fíjense que la configuración de ACAD trae otros parámetros, fíjense que es un poquito más amable el tipo de valores de línea y la escala que tiene en definitiva de trazado. Entonces nosotros podemos, digamos, a partir de un estilo de trazado preestablecido, modificarlo, hacerle algún cambio, o podemos generar uno nuevo, ¿sí? Y dejarlo establecido o guardado en nuestra compu, ¿sí? Yo les recomiendo, para no meternos un tanto de despelote, vamos a editar este que es el ACAD, que es bastante, es uno que viene preestablecido y es uno que nos permite hacer algunos tipos de cambios, ¿bien? Entonces vamos a seleccionar ACAD y vamos a ir acá al simbolito este que parece un plotter, ¿sí? Una impresora, y vamos a ponerle editar. ¿Bien? En el cuadro de estilos de trazado, ¿sí? Nosotros lo que vamos a estipular es principalmente dos cosas. Una, los colores, cómo queremos que salgan, ¿sí? Si queremos respetar los colores que tiene establecido el archivo, tanto en negro o en los colores particulares o escala de grises también, ¿sí? Y lo segundo que podemos cambiar es grosores de líneas o tipos de líneas, ¿sí? Si nosotros hicimos un ajuste, un buen ajuste en las capas, ¿sí? ¿Se acuerdan que las capas nosotros pusimos, por ejemplo, a las líneas medias, le pusimos un valor de punta 0,20, 0,12 o algo por el estilo, ¿sí? Si nosotros hicimos un ajuste de todas nuestras capas y las capas se corresponden a el ajuste en definitiva o el dibujo en sí, ¿sí? Ese tema no lo tendríamos que configurar, digamos, no tendríamos que establecer nosotros cuáles son las puntas o los valores de línea, digamos, de cada uno de los colores, porque ya lo establecimos previamente con las capas, ¿sí? Lo que sí podemos cambiar, que por ahí es lo que generalmente hay que hacer, son los valores de los colores, ¿sí? Que a veces por ahí para dibujar tenemos un montón de colores y un montón de valores de línea, y lo que tenemos que hacer es ordenarlo un poco para que salga todo, por ejemplo, todo blanco y negro, o negros y escala de grises, y por ejemplo el rojo del relleno de los muros salga color rojo. ¿Sí? Parece medio un despelote, pero no es tan complejo como cuando uno lo pone en práctica. Lo que tienen que hacer básicamente en la configuración de acá, cuando ustedes cuando cada uno va tocando, digamos, el estilo del trazador, ¿sí? El estilo del color 1, color 2, color 3, color 4, ¿sí? Que son los preestablecidos, acá al costado nos va a ir mostrando, es decir, el estilo es lo que nosotros vimos en la pantalla, y la propiedad, ¿sí? En este caso del color, es cómo va a salir impreso, ¿sí? Si yo al rojo le pongo color negro, todo lo que esté en rojo en nuestro archivo va a salir impreso color negro. ¿Bien? Si yo quiero que el rojo salga rojo, voy a cambiarle y voy a ponerle usar color del objeto o rojo, en definitiva. ¿Sí? Vamos a dejarlo en usar color del objeto para ejemplificar una cosa. Y después el resto de los colores, ¿sí? Los voy a dejar todos por ejemplo, todos estos, los voy a dejar en negro. ¿Sí? Este lo tengo corrido, así que lo voy a poner en negro. Este lo voy a poner en negro. Y los que son, por ejemplo, el color negro, el color gris y el color blanco, ¿sí? Los voy a seleccionar y los voy a poner usar color de objeto para que
todo lo que esté configurado en escala de grises o con algún tipo de color que no sea el negro, ¿bien? Salga de ese color predeterminado. Y después tengo todos estos otros colores, sí, que están numerados, donde yo voy a seleccionar de este punto, ¿bien? Hasta el 249, ¿sí? Si toco el Shift y toco el 249, me va a seleccionar todos al mismo tiempo, ¿sí? Que todos estos voy a indicarle que sean color negro, ¿sí? Para que si yo tengo cualquier otro tipo de color en el dibujo, ¿sí? Me garantice de que salga siempre en negro y no con el color, por ejemplo, si yo usé un amarillo para poner una cota o un texto, me garantizo de que justamente el color se mantenga y salga todo en negro. Y con la escala de grises, que es lo que tenemos acá abajo, que son los últimos, que van del 250 al 255, ¿sí? También voy a seleccionarlos, los voy a dejar, ¿sí? Con color del objeto, es decir, voy a dejarlo que mantengan el color original. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver ejemplificado igual, porque por ahí acá aparece mucha información. Guardamos y cerramos, ¿sí? La buena noticia de esto es que si ustedes siempre trabajan con el mismo formato y de la misma manera, esto una vez que lo guardan una vez, ya les queda guardado y configurado para siempre, ¿sí? Y los cambios que vayan haciendo se van a ir manteniendo siempre sobre esa configuración, ¿bien? Sí, no es que cada vez que yo tengo que imprimir tengo que hacer este ajuste. Si yo tengo este ajuste hecho, ¿sí? Que es lo que hice yo recién, cambiarle básicamente algunos parámetros de los colores, ¿sí? Directamente cuando abra otro archivo, quiere imprimir otra cosa, ya eso va a estar preestablecido y no tengo que volver a cambiar, ¿sí? Pero bueno, fíjense, ahora que hicimos ese ajuste de la CAP, vamos a ver otra vez a la vista preliminar y vamos a ver cómo se ve. ¿Bien? Lo negro sigue siendo negro, lo gris sigue siendo gris, y lo que estaba en rojo va a salir saliendo en rojo, ¿sí? Porque fue el único color que elegí que mantenga el valor o el color de la línea. ¿Se entiende? Yo en el dibujo tengo, por ejemplo, el color verde, ¿sí? Que es este que está acá arriba. ¿Qué pasa si yo agarro y digo, bueno, en el trazador, el color verde, que sería el color 3, quiero que en vez de salir verde, salga rojo también, ¿sí? Para que entiendan un poco a ver cómo lo puedo aplicar. Le pongo guardar y cerrar, voy a la vista preliminar. Entonces, todo lo que salía verde, ¿sí? Ahora va a salir rojo, porque yo lo establecí en la configuración de las puntas. ¿Se entiende? Generalmente, hablando de un plano municipal, hay 2 o 3 colores que son los que salen siempre. El rojo, el amarillo, si por ahí es una demolición o algo por el estilo, o en todo caso algún color en específico, si un naranja o algo que tenga que ver con algo muy particular, ¿sí? Si no, en general, la configuración es esta, ¿sí? No hay mucho más para cambiar. Sí puede ser que yo quiera respetar algún color específico, ¿bien? Y que ese color se vea materializado, ¿sí? Salga impreso cuando lo genere el PDF, que con el color que yo le haya configurado, ¿sí? Vamos a volver entonces el verde al color negro y vamos a ponerle guardar. Bien, para que todos estos cambios que yo hice se apliquen al trazador, ¿sí? A mi archivo, y queden guardados y no tenga que configurarlo cada vez que lo abra, voy a tocar acá donde dice aplicar a presentación. Entonces, me va a guardar estas configuraciones y me las va como si fuese a meter dentro del mismo archivo. Es decir, me va a mantener o guardar esas configuraciones del trazador dentro de mi archivo para que cada vez que yo quiera imprimir no tenga que hacer toda esta configuración de vuelta, ¿sí? Lo hago una sola vez y ya está, ¿sí? Yo puedo cerrar, por ejemplo, ahora acá, seguir dibujando, hacer cambios, hacer lo que yo quiera, volver otra vez a la configuración del trazador, y como yo lo guardé, ¿sí? Las configuraciones se siguen manteniendo, ¿sí? Sigue teniendo la escala, sigo teniendo la hoja, el tipo de hoja, de PDF, todo se mantuvo, ¿sí? Si tenemos algún tipo de transparencia en nuestro archivo, sí, vamos a tocar acá donde dice trazar transparencia, ¿bien? Para que el archivo, cuando lo generemos, ¿sí? Se mantenga. Por ejemplo, yo creo que le había puesto transparencia al relleno de los muros, me parece. Entonces ahora si revisamos, fíjense que, ¿bien? Sí, esta vez se ve como más rosa, ¿sí? Porque mantiene la transparencia. Si por ahí esa transparencia no me importa mantenerla en el archivo, ¿sí? La voy a desactivar, entonces esa transparencia ya no la voy a ver, ¿bien? Se va a ver con un color sólido, ¿bien? Y obviamente esa configuración que yo voy a ir haciendo se va a ir manteniendo, ¿sí? Ahí sería en rasgos generales el ajuste por ahí de una hoja, ¿sí? Tipo de archivo, tamaño del papel, ¿sí? El tamaño de la hoja. Vamos a delimitar el área de trazado, obviamente cuando hagamos ese tamaño.
la escala de trabajo, ¿sí? Que en este caso es 1 en 100, y la configuración del estilo de las líneas o el estilo de las puntas. ¿Sí? Son 4 cosas a modo general, digamos, que tenemos que ajustar. ¿Bien? ¿Alguna duda con respecto a eso? Seguramente un montón, pero por lo menos lo más importante. ¿Sí? Yo les ejemplificaba recién que por ahí tenemos tamaños de hojas preestablecidos, ¿sí? Que son por ahí los tamaños de hojas que trae por defecto el programa, que son en general formatos o medidas que responden obviamente a tamaños, como decíamos, formatos de A2, A4, 35 por 50 y demás. Pero también puede ser, en un caso en particular, que ustedes quieran adaptar justamente para tener un formato de hoja acorde al tamaño del plano, ¿sí? Suponiendo que lo van a llevar a un plotter, y yo puedo ajustar, digamos, generar un tamaño de papel personalizado. ¿Sí? En ese caso, ¿sí? Primero y principal lo que tenemos que hacer es saber cuál es el tamaño del formato de nuestra hoja. ¿Sí? Es decir, vamos a agarrar, por ejemplo, la herramienta dist, ¿sí? El comando dist para saber cuál es el tamaño de nuestra hoja, y vamos a medir, por ejemplo, el ancho, o si tomamos la diagonal, por ejemplo, ¿sí? Acá abajo, en las distancias, nos va a mostrar, nos va a decir cuál es la medida en un sentido y en el otro. ¿Sí? Eso es lo mismo. Vamos a poner dist y vamos a decir, bueno, mira, en este sentido, ¿sí? En el ancho tenemos 93,6. ¿Sí? Podríamos optar, suponiendo que no lo hacemos exacto a la misma medida, para que tenga un poquito de tamaño, podríamos optar, por ejemplo, a 94 centímetros como un tamaño de ancho de hoja. ¿Sí? Y del alto tenemos 35, ¿sí? Que esa es una medida justa y no tiene mucho ajuste. ¿Sí? Es decir, tenemos una hoja de 35 por 94, si quisiéramos. ¿Bien? Vamos a ir al trazador y vamos a crear ese formato de papel. ¿Sí? No vamos a usar estos que están preestablecidos, sino que lo vamos a generar nosotros. ¿Sí? Vamos a hacer un formato nuevo. ¿Cómo genero un tamaño de papel nuevo? Bueno, voy acá a propiedades, ¿sí? Y van a aparecer un montón de ajustes, ¿sí? No se asusten con todas estas cosas. Nosotros vamos a ir solamente aquí dice tamaño y papel personalizado. ¿Sí? Los que dice papel estándar son justamente los que son papeles o tamaños de hoja ya preestablecidos, que es esto que estábamos hablando, los A3, A4, 35 por 50 y demás. ¿Sí? Esos son los que están preestablecidos. Ahora, si yo voy a tamaño de papel personalizado, voy a añadir uno nuevo y voy a generar yo un formato de hoja. ¿Sí? Que lo que está bueno de eso es que ese formato de hoja después se va a repetir y lo voy a poder usar en otros archivos y en cualquier otro elemento. ¿Sí? Son hojas que voy a preestablecer yo para poder utilizarla en este archivo o en el que yo quiera. ¿Sí? Vamos a generar un tamaño nuevo, ¿sí? Comenzar desde el principio, ¿sí? Ponemos siguiente. Y acá vamos a estipular los límites de la lámina. ¿Sí? Nosotros hemos dicho que teníamos 94 centímetros. ¿Era? 94 centímetros por 35 de alto. ¿Sí? Vamos a ponerle 35,5 como para que nos quede un poquito de margen. Vamos a poner 94,5. ¿Sí? Si lo vamos a hacer un poquito más grande que lo que tiene nuestra hoja para que justamente entre. Le ponemos siguiente. Podemos establecer márgenes para el área de impresión. Si quieren ponerle, pónganle, chicos, pónganle un 1, ¿sí? Para que quede como un borde mínimo entre el espacio del área de impresión y el reborde de la hoja. O le pueden poner 0 si quieren. ¿Sí? No hay problema con eso. Le ponemos siguiente. Y le vamos a poner un nombre, por ejemplo, vamos a ponerle municipal de prueba, para después identificarlo, ¿eh? Que dice 945 por 355. ¿Sí? Ya tiene establecido el tamaño. Le ponemos siguiente y lo guardamos. ¿Sí? Entonces se va a agregar ese formato de papel, ¿sí? A nuestro listado de tamaños personalizados. Le ponemos aceptar. Y ahora en tamaño de papel lo que vamos a hacer es ir a buscar ese archivo, ¿sí? Ese formato. Bien, en todo este listado va a haber uno que diga municipal prueba, que puede aparecer acá abajo, puede aparecer acá arriba, depende de cuál sea la opción, no importa, que tiene el tamaño de hoja preestablecido que nosotros dijimos. ¿Sí? 94,5 por 35,5. Bien, fíjense que ahí como la representación que ya nos muestra
Es como que la hoja quedó prácticamente ajustada, ¿sí? O casi en la misma medida que el área del dibujo. ¿Sí? Fíjense que es ese rayadito que está por acá. Ponemos vista preliminar. Y fíjense cómo cambió ahora el tamaño de la hoja, casi que está ajustado, ¿bien? A la medida que teníamos nosotros, ¿bien? De nuestro espacio del dibujo, ¿sí? Es como que hicimos un tamaño de hoja personalizado al tamaño, ¿sí? O a la escala perfecta de nuestro dibujo. ¿Bien? Solo le pongo acá, aplicar a presentación, y ya ese cambio me quedó guardado. Otro dato importante, ¿sí? Antes de generar el PDF, es corroborar los valores de línea, ¿sí? Que eso es lo que lo pasamos medio de largo, suponiendo que lo habíamos hecho todo bien, pero si nosotros ponemos acá en vista preliminar, ¿sí? Y le hacemos un poquito de zoom a nuestro archivo, empiecen a ver, ¿sí? Cómo se ven los valores de línea. ¿Sí? Fíjense que que era un valor de línea para una medida chiquita, ¿sí? Porque acuérdense que esto es uno en 100, ¿sí? Es como que nos queda un poco grueso la punta para este elemento, ¿sí? Es como que este elemento es muy chico y la punta es muy gruesa. ¿Bien? Bueno, ¿cómo hago yo para cambiar eso? Voy a volver para atrás, ya lo guardé esto, así que le puedo poner cancelar. Si revisamos el dibujo, este elemento quedó dentro de la capa 0, es decir, no tiene valor de línea. A nosotros acá nos está faltando, si vamos al editor, nos está faltando el 1, que es el fino. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hicimos esta configuración? Que le pusimos, creo que le habíamos puesto 0,9, ¿bien? Y le habíamos puesto un color, creo que era este. No me acuerdo bien, pero más o menos andaba por ahí. Esa era la configuración que habíamos hecho. Bueno, estos elementos los debería tener configurados, ¿sí? O puestos en realidad, dentro del valor de capa fina. ¿Sí? Entonces los selecciono, los meto dentro de fina. ¿Sí? Fíjense que ahí ya me cambió el color. Y ahora vamos a revisar a ver cómo se ve en el trazador. Abrimos de vuelta la impresión, vista preliminar, y vamos a revisarlo. ¿Bien? Fíjense cómo ahora, al haberle cambiado esa punta, se ve un poquito mejor. No sé si es la ideal, ¿sí? Igual todavía se están viendo medio apretadito, digamos, pero bueno, está un poco mejor que como estaba antes. ¿Sí? Antes tenía básicamente el grosor de la línea que recubría todo. ¿Sí? Vuelvo para atrás otra vez, ¿sí? Este de vuelta va a ser más que necesario. Y voy a ir de vuelta al ajuste del fino. Vamos a probar a ver qué pasa si le ponemos 0,5. A ver cómo se ve. ¿Sí? El valor más chico que tenemos como punta. ¿No? Ahí se ve mucho mejor. ¿Sí? Es decir, si nosotros hacemos un uso de las capas, ¿sí? Correcto, con un ajuste de las puntas, correcto, cada uno de los elementos está dentro de la capa correspondiente y está todo más o menos ordenado y organizado, ¿sí? A la hora de imprimir va a ser mucho más fácil y vamos a tener que ajustar muchísimas menos cosas, ¿sí? Y si en defecto, por ejemplo, el de las cotas, veo que quedó muy grueso, ¿sí? En relación a la escala del dibujo, directamente voy de vuelta a la edición de la capa de cotas, ¿sí? Lo modifico a la medida que me parece que sea la correcta, ¿sí? Por ejemplo en 13, y de manera bastante simple, bastante rápida, ¿bien? Ese cambio se va a ver repercutido en todo el archivo. Fíjense cómo cambió ya el valor de línea de las cotas. ¿Sí? Es decir, si yo trabajé de manera ordenada y con más o menos la organización del archivo de manera correcta, ¿sí? Las cotas dentro de la capa cotas y cada uno de los elementos organizados, yo voy a poder entonces hacer esos cambios sin tener que hacer demasiadas modificaciones. Es decir, puedo hacer un ajuste, en todo caso, del valor de la línea, ¿sí? Para cambiarle un poquito la punta o el valor de la punta, y que después, cuando lo imprima, ¿sí? Salga de manera correcta. Bien, o si tengan que hacer un cambio, no sea un cambio, bueno, tan tedioso, si sea un cambio un poquito más simple. Bien, bueno, vamos a suponer que quedó todo medianamente correcto, ¿sí? Suponiendo que hicimos el ajuste de todas las cotas, y, perdón, de las capas, de cada uno de los elementos y demás. Le ponemos a aceptar, ¿sí? Le vamos a poner continuar, y podemos guardar directamente. Ponemos poner en plano municipal, por ejemplo, ¿sí? Le ponemos el escritorio, lo guardamos. ¿Sí? Una vez que lo generamos, ¿sí? Una vez que lo guarda, nos va a abrir automáticamente el trazador, digamos, bueno, o el Adobe
Reader o lo que sea, así del PDF, y nos va a mostrar la visualización del elemento, así como quedó. Nosotros le hacemos zoom y pretendemos ver, a ver cómo, si me deja ir, cómo va a salir impreso. Fíjense que está bastante correcta los valores de línea. El valor de línea, por ejemplo, este es el del muro, el de lo que vendría a ser la cota está un poquito más fino, ¿sí? Las líneas dentro de todo se ven bien, ¿sí? Hay que ver, esta nos quedó por ahí un poco gruesa, fíjense que casi el punteado casi ni se ve, quedó como muy grueso. Pero bueno, al haberlo hecho bastante rápido y sin hacer muchas configuraciones, fíjense que la configuración quedó bastante correcta, ¿sí? Bien. ¿Dudas? Van a tener que probarlo, obviamente, van a tener que ejercitarlo de tal forma que ver, digamos, a ver si más o menos la configuración quedó bien, ¿sí? Esta es la forma fácil, no sé si la mejor o la más ideal, ¿sí? Pero es la forma más fácil de imprimir, es la manera más fácil de configurarlo. Si nosotros usáramos, como le decía yo, las presentaciones, tenemos algunas alternativas más de configuraciones, ¿sí? Podemos trabajar en una misma hoja distintos valores de escalas, un mismo dibujo en escala 1 en 100, 1 en 50, podemos jugar un poco más con esas cosas, incluir elementos, bueno, bastante más cosas. Por eso justamente es una herramienta específica para presentaciones, pero es mucho más complejo, ¿sí? Nos va a llevar mucho más tiempo y si esto por ahí les pareció muchas cosas, presentaciones muchísimo más. Es una manera por ahí de imprimir bastante más fácil. En este caso estamos imprimiendo en PDF. Si quisiéramos podríamos también ir al trazador, ¿bien? Y en vez de elegir, ¿sí? Volviendo al paso uno, el paso inicial que habíamos hecho, en vez de ir, por ejemplo, a DWG, a PDF, podríamos elegir, por ejemplo, a PNG, ¿sí? Entonces nos va a crear un archivo de imagen. Vamos a ver la vista preliminar. Bien, entonces, en vez de un PDF nos va a hacer como una foto o un PNG, en este caso, ¿sí? Pero bueno, la relación o la configuración es la misma. Vamos a cambiar el tamaño del papel, ya no va a ser obviamente de relaciones de centímetros ni milímetros, sino de píxel, pero digamos, la configuración en sí o la esencia de la configuración es la misma. Bien, en este caso era esta, la que teníamos de WG a PDF. También un dato que por ahí está bueno saberlo, es que ustedes pueden cambiar el tipo de ¿cómo es? De calidad de PDF, ¿sí? Si ustedes cambian, por ejemplo, calidad, en vez de normal, le ponen, por ejemplo, máxima, o personalizada y la ponen en 300, esto va a generar que por ahí el tamaño o la calidad del PDF sea de mayor que la que trae estándar, que creo que la que trae estándar es esta que dice normal, ¿sí? Que eso está bueno si por ahí yo tengo que imprimir en gran escala o en tamaños grandes, ¿sí? Y si por ahí tengo que mandarlo por mail, porque por ahí es un archivo medio pesado y demás, puedo poner, por ejemplo, calidad borrador, ¿sí? O bueno, esta normal está bien. Entonces el archivo va a ser mucho más livianito y por ahí lo puedo mandar por mail o por WhatsApp o por donde yo quiera. Y es un archivo que por ahí no va a pesar mucho, ¿sí? Esas configuraciones la trae por defecto igual así en normal, pero bueno, es un extra por ahí que está bueno para saberlo, ¿sí? Pero bueno, a grandes rasgos y en cuanto a las configuraciones generales para lo que es exportar el archivo, tanto para PDF o para generar un archivo de impresión, ¿sí? Sería la metodología y la manera, ¿sí? Uno cuando aplica la presentación, ¿sí? Esta configuración queda guardada, ¿sí? Yo puedo cerrar el archivo, abrir un archivo nuevo, ¿sí? Volver a abrirlo en otro momento este archivo, y estas configuraciones que yo ya hice se guardan dentro del mismo archivo, ¿sí? Es decir, va a mantener esos parámetros ya configurados, ¿sí? Es decir, el archivo, la configuración de nuestro archivo, lo hacemos una sola vez. Una vez que lo configuramos, después imprimimos directamente y ya tenemos directamente lo que queramos en esas medidas, ¿sí? Eh, pero bueno, ¿tienen alguna consulta en particular? ¿Quieren que veamos alguna cosa de esto previa? Si no, ya podemos dar por finalizado. Y a ver, Laura ahí tiene una consulta. Bien. Eh, es mejor la configuración desde las capas porque tengo más control. Claro, sí, está bien, ningún problema eso, ¿sí? Estás hablando de la configuración del trazador, ¿no? Desde ese sentido, sí, por eso el uso correcto de las capas le va a mejorar, digamos, el trabajo en todo sentido.
para el dibujo en sí y también para exportarlo, ¿sí? Para trabajarlo va a ser siempre mucho más fácil. Tenés el fondo de AutoCAD en blanco. Bueno, no me acuerdo bien cómo es, podemos verlo juntos. Creo que hay una configuración que tiene que ver acá si van a opciones, ¿sí? En la configuración de AutoCAD van a opciones. Hay una opción que es la de visual. Y dentro de visual, creo que elementos de ventana. Bueno. Colores, visualización de fichas de archivos, no. A ver, colores. Sí, acá. Cuando van a archivos, ¿sí? O lo que sería ahí el simbolito de AutoCAD, opciones, ¿sí? Y dentro de opciones hay una opción que es la de visual, ¿bien? Y dentro de visual pueden elegir esta, la configuración de colores, y dentro de todas las que están la de colores, está la del espacio del color uniforme, que es esta, el espacio del modelo 2D, color uniforme, fondo uniforme es lo que está ahí atrás. ¿Sí? Fíjense que por defecto viene en este color, pero si lo ponen en rojo, aplicar y cerrar, ¿sí? Le va a poner el fondo todo en rojo, y así en consecuencia lo que vos quieras. ¿Sí? Por ahí en algún momento lo cambiaste y lo pusiste en blanco, pero puede ser. ¿Sí? Yo si lo pongo en negro, fíjense que ahí quedó en negro. Antes no estaba en negro, estaba como en un color medio azulado. ¿Sí? Pero bueno, esa configuración la haces desde ese lugar. Era eso, ¿no? Bueno, ¿alguna consulta más? Yo igual les decía, primero principal esto, las clases van a quedar grabadas y van a quedar subidas bastante tiempo, así que pueden ir repasándolas y demás. El WhatsApp va a seguir abierto y se pueden seguir haciendo consultas, igual tienen ahí mi mail y me pueden seguir consultando, pueden consultar también ahí en el grupo, como ustedes quieran. Eh, y la clave en realidad para ir viendo todas estas cuestiones, ir viendo realmente las dudas, es ejercitarlos, ir viendo ejemplos, ir avanzando, ir probando cosas, y a partir de ahí van a ir surgiendo obviamente dudas, ¿sí? Principalmente lo que vimos hoy, obviamente es difícil que por ahí tengan alguna duda si no lo pudieron aplicar todavía, ¿bien? Pero bueno, no hay problema con eso, me pueden ir consultando, ¿sí? En estos días o cuando ustedes tengan por ahí un poquito más de tiempo, y yo los puedo ir ayudando, guiando un poquito más eh, en todas esas dudas y en todas esas cosas que vayan quedando, ¿sí? En términos generales, más allá de alguna cosa que por ahí le vimos un poquito más rápida, la idea del curso, que era un curso, como les decía al principio, inicial, que por ahí tenga algunas cosas extra, pero que sea principalmente para iniciación, las pudimos ver. Pero bueno, si necesitan ver algo en particular, quieren ver una cosa específica, sí, de última me escriben y la podemos ir viendo de manera más particular, pero por lo menos lo que estaba barrido dentro del curso lo pudimos ver bastante en detalle, ¿sí? Así que bueno, seguimos en contacto, ¿sí? Les agradezco obviamente por venir, perdón el cambio del link, hoy nos fuimos mucho, imagino que por eso. Así que nada, seguimos en contacto, cualquier cosa igual ya saben, me escriben, me mandan mensajitos, me mandan mail, lo que ustedes quieran, ¿sí? Había quedado algunas consultas por ahí que después de última, si quieren, las vamos viendo de manera particular, ¿sí? Así que bueno, nada más. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.